Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 25 de octubre de 2023. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Y cuando todos esperaban que volviera a doblar las manos, finalmente Olga Sánchez Cordero se acordó que su carrera la hizo en el Poder Judicial y sacó la casta. La senadora morenista no solo defendió los fideicomisos, sino que inclusive votó en contra de su desaparición. Su postura totalmente contraria a la de la 4T se sumó a la profunda molestia que existe entre jueces, magistrados, ministros y empleados administrativos del Poder Judicial, así como entre todas aquellas personas que consideran que el sistema judicial debe ser autónomo e independiente. Además, el senador morenista Alejandro Rojas fue contundente en su argumentación. Al desaparecer los fideicomisos, estamos violando la Constitución. Con esto, la mayoría oficialista obtuvo una victoria, pero muy pírrica. ¿Y ahora qué va a pasar con Marcelo Ebrard? La pregunta es obligada porque el ex canciller se podría quedar como el perro de las dos tortas presidenciales, sin la de Morena y sin la de Movimiento Ciudadano. El propio Ebrard y su equipo han insistido en que siguen y seguirán en Morena, y que están esperando a que les resuelvan las impugnaciones que hicieron de la elección de Claudia Sheinbaum como aspirante presidencial. A los ebrardistas no les han dado respuesta a todas sus quejas por el uso de recursos públicos y otros apoyos irregulares para la corcholata predilecta de Palacio Nacional. Les deberían dar aunque sea un banquito para que esperen sentados. El hecho es que si bien Ebrard no ha reconocido estar en negociaciones con MC, lo dicho por Dante Delgado deja en claro que el acercamiento entre ambos es bastante serio. Sin embargo, el lanzamiento de Samuel García por la nominación naranja amenaza con dejar a Marcelo chiflando en la loma otra vez. Vaya fichaje el que hizo el frente opositor al sumar a Carlos Ursúa a la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez. Colaboró con AMLO en el gobierno de la Ciudad de México entre 2000 y 2003, y como secretario de Finanzas, y luego fue el primer secretario de Hacienda de la 4T, cargo en el que solo duró un año. Quienes conocen al economista de Aguascalientes dicen que fue el arquitecto de varias estrategias que ayudaron a López Obrador a mantener la estabilidad económica al inicio de su gobierno. Curiosamente, tras su renuncia, se convirtió en un crítico muy certero y bien documentado de las decisiones presidenciales. Con su llegada, Xóchitl puede presumir el apoyo de dos ex titulares de la Secretaría de Hacienda, en tiempos tan distintos, José Ángel Gurría, de la era priista, y Carlos Ursúa, de la morenista. Y aquí sí, nadie podrá calificar al nuevo miembro del equipo del conservador o de derechista. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. La mano de Tadei. Al final, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, supo destrabar el tema de la paridad de género que obliga a los partidos políticos a postular a 5 mujeres y 4 hombres en la elección de 9 gubernaturas del próximo año. En esa crisis, la consejera ponderó de manera correcta las inquietudes de sus compañeros del Consejo General y al mismo tiempo dejó ver que tiene la mano suave cuando de negociar y llegar a acuerdos se trata. Muchos serán sacrificados. Por cierto, nos hacen ver que Morena tendrá que sacrificar a varios punteros para cumplir con la paridad aprobada ayer por el INE. Porque en el Instituto Político dirigido por Mario Delgado
no solo en Veracruz aventaja claramente un aspirante en las encuestas, Rocío Nale. En las otras 8, todos los punteros son varones. Cerrada contienda en Morelos. Vaya contienda que se perfila en Morelos para la candidatura de Morena al gobierno del estado. Hay empate técnico entre Rabindranath Salazar y Margarita González Arabia, de acuerdo con la encuesta Poligrama El Heraldo de México, publicada el lunes. En 5 días se definirá y será un final de fotografía. Buscan relevo para Ebrard. De entre los hombres descartados de las candidaturas a gobernador por aquello de la paridad, saldría el próximo líder de la bancada de Morena en el Senado. Esto en el caso de que Marcelo Ebrard insiste en rechazar ser el líder del grupo parlamentario morenista en 2024, como se lo han ofrecido. Nos cuentan que su relevo podría ser un poblano. Alerta por Otis. Puesto está todo el gabinete de seguridad, coordinado por la secretaria en la materia Rosa Isela Rodríguez y el gobierno de Evelyn Salgado, para apoyar en Guerrero a la población que resulte afectada por el impacto del huracán Otis, porque desde ayer se sentía la furia del fenómeno que ya tocó tierra y está listo el plan de N3 para agilizar el auxilio. Rostros puntuales, por Antonio Huerta Gutiérrez, que se publica en el Diario Puntual. El PRI registra una caída en casi todos los municipios mexiquenses, pero eso no se refleja en la llamada joya de la corona Naucalpan. Esto se debe a 2 factores. Por un lado, el voto de castigo en contra del pésimo gobierno de Patí Durán que se registró en los 2 últimos procesos electorales. Y por el otro, el trabajo social que han realizado durante muchos años los diputados David Parra y Enrique Jacob. El PAN, habría que agregar, siempre ha sido fuerte en Naucalpan. Veremos qué tan grande llega la ola guinda el año que viene. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. En la CNDH solo escuchan una voz. Nos cuentan que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos no hay la mínima intención de diálogo con los exintegrantes del Consejo Consultivo de este organismo, quienes renunciaron el lunes y acusaron a la presidenta Rosario Piedra de ignorarlos e incluso emprender campañas soterradas en su contra. Nos comentan que si doña Rosario ya defendió la militarización de la seguridad, diseño importante, investigaciones de la propia comisión, pero de tiempos previos a la llamada 4T, como la del caso Iguala, y se sumó a la guerra contra el INE. Y seguramente no tendrá empacho alguno en concluir su gestión sin consejeros y aceptar contrapesos o críticas. Por supuesto que a los renunciantes ayer fue acusarlos de obstruccionistas y de querer exceder sus facultades legales. No es secreto que la única opinión que le importa a la Obus Persons es la que viene de Palacio Nacional. Así que doña Rosario parece aplicar la máxima de no me vengan con que la ley es la ley. Buscan en el PAN inconformes por candidaturas. En la definición de candidatos a las gubernaturas que se renuevan el año entrante, han surgido inconformidades en Acción Nacional. Nos cuentan que es el caso nada menos que de el coordinador del PAN en el Senado, Julián Rementería, quien ya fue notificado de que tendrá que esperar 6 años más para competir por la gobernatura de Veracruz, porque esa posición le tocará a un priista. Además, nos dicen que ni siquiera podrá reelegirse en el Senado, pues ese lugar está más que comprometido. Lo mismo le pasó a la senadora Nadia Navarro, quien aspiraba a gobernar Puebla, pero la dirigencia nacional panista ya destapó al alcalde de la capital poblana, Eduardo Rivera, y en el reparto de candidaturas entre PAN, PRI y PRD apenas empieza.
cooperachas y correos para damnificados. Nos cuentan en el Senado que, frente a las llamadas telefónicas de legisladores e incluso del oficialismo a Laura Vázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, para que apoye a los damnificados del huracán Norma en Baja California Sur, la funcionaria no responde y les pide que manden sus peticiones por correo electrónico. Nos comentan que la funcionaria está actuando con la misma indiferencia y tardanza que en la tragedia de la mina de Sabinas, mientras que el gobernador morenista Víctor Manuel Castro, en lugar de pedir apoyo federal, anunció que realizará una cooperacha entre ciudadanos para la reconstrucción. Y el Fonden, pues ya no existe, cortesía de la Secretaría de Hacienda. AICM pospone entrega de contratos para seguridad. ¿Será que las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ahora bajo el mando de la Marina, están revisando con lupa las ofertas de contratos millonarios en materia de seguridad para todas las instalaciones por un tope de más de 1,000 millones de pesos? Nos hacen ver que el AICM ha diferido en 2 ocasiones el fallo, pues había anunciado que sería el viernes 20 de octubre, pero se pospuso para el lunes 23. Luego se anunció que estará listo la tarde de hoy. Hay quien dice que no gustó en Palacio Nacional que el traslado del aeropuerto a control de la Marina vaya a salir tan caro. En pocas horas sabremos si eso es verdad. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. En la recta final, corcholatas capitalinas de Morena se disputen las clases medias. Nos cuentan en las filas de Morena que este miércoles y jueves estarán aplicando los últimos cuestionarios de la encuesta para elegir al líder de la defensa de la transformación en la Ciudad de México. Nos recuerdan que es un proceso en el que, según el estudio de Buendía y Márquez para el Universal, estaría a la cabeza el exsecretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, seguido a 12 puntos porcentuales por la alcaldesa con licencia en Iztapalapa, Clara Brugada. Nos detallan morenistas que las colonias en las que la población se muestra más interesada en participar en el sondeo son aquellas consideradas de la clase media, un segmento que muestra mayor preferencia por Don Omar y al que, ante los datos que empiezan a circular entre los aspirantes, también ha intentado hablarle en los últimos días a doña Clara. ¿El cambio de estrategia logrará su cometido? ¿Ambos pelearán por las clases medias? Y López-Gatell logra meta en colecta. En 6 días nos dicen que el ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aspirante a coordinar la defensa de la transformación en la Ciudad de México, anunció una colecta para financiar su campaña rumbo a 2024. Y logró la meta, 150,000 pesos que aportaron 190 personas. Don Hugo aseveró que transparentará el uso de sus recursos y que será, dijo, usados para plataformas #humanizar la ciudad. Ahora lo que deberá verse es si ese recurso le sirve a unos días de que terminen las encuestas cuyo resultado serán dados a conocer el lunes 30 de octubre. Agarrón por ratificación de Antonio Padierna como magistrado del Tribunal Judicial. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México ratificó a Antonio Padierna Luna, quien ha sido diputado local por el PDD como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. Sin embargo, en la sesión, diputados del PAN, como su líder Federico Dorin, criticó la decisión porque jamás en la historia de la Ciudad de México ni del país algún exlegislador o militante del PAN ha formado parte de una sala anticorrupción, como será el caso del hermano de la exdelegada en Cuauhtémoc, Dolores Padierna. En su defensa salieron morenistas como Guadalupe Morales, quien destacó la trayectoria académica y profesional de Padierna, quien tiene 2 maestrías en Derecho Procesal, Constitucional y
de Justicia Administrativa y es doctor en Derecho. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que un voto contra la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial, sentido reclamo presidencial, llamó la atención en el Senado, porque defendió la salvaguarda de derechos de 22.896 oficiales judiciales, de partes técnicos y videograbación de servicio, Internet y oficiales de seguridad, así como de 11.314 secretarios de tribunal y de juzgados directores de área, secretarios de apoyo, administradoras regionales y actuarios, además de 1.721 jueces y magistrados, 1.211 defensores públicos y asesores jurídicos que atienden a la población de menor recurso. El voto fue de Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación de AMLO. Trascendió que pese a la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza Norma Piña, de nombrar a los 3 comisionados del INAI faltantes, el Senado ya dejó pasar la mitad del periodo ordinario de sesiones, sin siquiera plantear que este tema arrastra desde el año pasado. En tanto, el Instituto de Transparencia, que dirige Blanca Lidia Ibarra, y con solo 4 de 7 integrantes, fue reconocido en el Premio Global de Privacidad y Protección de Datos. Trascendió que muy confiado se vio al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, cuando mandó decir a Dante Delgado, líder del Movimiento Ciudadano, que se quedará con las ganas de llevarse a Marcelo Ebrard. Un día después de que el veracruzano cerró su baraja presidencial a Samuel García y el excanciller. Algo sabrá que el resto de mortales no, porque hasta hace unos días el aspirante morenista rebelde nada quería saber de su exsecretario de Finanzas. Trascendió que quien arrancará formalmente el martes 31 de octubre sus actividades en busca de la candidatura a la jefatura de gobierno es el diputado de Movimiento Ciudadano Salomón Chertorivsky, quien ya lista su informe de gobierno y para registrarse en el proceso interno, mientras que quienes siguen buscando un acuerdo político son los aspirantes naranjas en Jalisco, que tendrán que apuntarse el 30 de octubre. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 25 de octubre de 2023. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho. Reciba saludos de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda.